Para el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese 1 de agosto de 2018. Esta mañana vamos a hablar de seguridad pública y como siempre vamos a poner siempre algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Las medidas extraordinarias se vencen el próximo 4 de octubre. Ante esto, representantes de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Justicia y Seguridad solicitaron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar reformas a la ley penitenciaria para hacer permanentes algunas medidas extraordinarias de seguridad. Para Mauricio Ramírez Landaverde, mantenerlas garantiza retomar el control de los centros penitenciarios. Ante esto, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, hizo un llamado a respetar los derechos humanos de los reos y pidió que haya alternativas a las medidas extraordinarias. Bueno, el combate a la delincuencia, yo he venido acompañando los diferentes esfuerzos, pero en este tema, después de 2 años de implementadas las medidas extraordinarias, ya deben existir ya un aparataje estatal de tal manera que ya podamos tener otra visión. Y hablando de reos, recientemente instituciones gubernamentales señalan que la custodia de los reos que albergan las Bartolinas, que están sobre la calle Concepción de San Salvador y que son conocidas como el Penalito, afectan la labor de seguridad pública de la PNC. La PDDH confirma que hasta la semana anterior en ese recinto se encontraban 330 reos, cuando su capacidad es de 125. A todo esto se suma que del total de albergados, 80 padecen de algún grado de desnutrición por no tener una alimentación mínima, ya que sus familiares no pueden pagar los 3 tiempos de comida. En otro tema, la semana anterior, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia entregó al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, un informe de la implementación del plan de los primeros 6 meses del 2018. El plan cuenta con 5 ejes, 21 resultados y 133 acciones, según las autoridades. Con la implementación de este proyecto, Seguridad Pública asegura que se ha logrado reducir de manera considerable el número de homicidios que se registran a diario en el país, además de contrarrestar el accionar de las pandillas y el reclutamiento de nuevos miembros. En otro orden, las autoridades de seguridad ayer juramentaron a 240 nuevos policías a las tareas de seguridad pública en El Salvador. Los recién graduados son 73 mujeres y 167 hombres que se formaron en la carrera de Ciencias Policiales en el Instituto Especializado de Nivel Superior de la Academia Nacional de Seguridad Pública, IES, ANSP. Sobre seguridad pública conversaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, sobre seguridad pública, ya les decíamos y les anunciábamos que es el tema que tenemos esta mañana en el espacio de la entrevista. En este 1 de agosto le damos los buenos días al señor ministro de Justicia y Seguridad, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde. Señor ministro, un gusto que nos acompañe y gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, el gusto es mío. Muchas gracias a Canal 12. Ministro, hay una situación sobre la que me gustaría que usted me diera su evaluación. Constantemente, bueno, sabemos que El Salvador está a las puertas de un proceso electoral muy importante, la elección de un nuevo presidente el próximo 3 de febrero, pero hemos escuchado en determinado momento que en los partidos políticos y en algunos actores que van a participar en este proceso, los ánimos parece que se están exacerbando e incluso se hace llamados, decía, en que si ocurre algo nos vamos a tomar las calles, si ocurre algo vamos a tomar este tipo de acciones. ¿Ustedes como seguridad pública tienen alguna preocupación sobre este tipo de llamados, sobre este tipo de pronunciamientos que se están haciendo en determinado momento? Bueno, preocupa que algunos líderes políticos estén haciendo declaraciones, dejando entrever que puede haber un tipo de situación de esa naturaleza, que pueda originar desórdenes o algún tipo de problemas en la seguridad. Si se llega a dar una situación de ese tipo, es a la Policía Nacional Civil, a ninguna otra institución a la que le corresponderá intervenir para recobrar la normalidad y la tranquilidad. La Policía Nacional Civil es una institución que no va a reprimir al pueblo salvadoreño y que tiene ya 25 años de enfrentar diferentes tipos de situaciones, entre ellas situaciones de alteración al orden, protestas, algunas de las cuales han sido de naturaleza violenta,
Y la Policía Nacional Civil ha demostrado estar en esa capacidad y ante todo de cumplir con su responsabilidad constitucional y legal, que es la de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos, entre estos el de la libre manifestación y el de la libre expresión. De forma que cualquier persona, grupo, que no esté satisfecho con las decisiones de alguna autoridad o de alguna institución, tiene el derecho de expresarlo y de manifestarse, pero sin violencia. En nuestro país nos ha costado mucho a los salvadoreños construir un sistema democrático y un Estado constitucional de derecho. Todos debemos de proteger ese logro, ese avance en el país. De forma que acá los líderes políticos son los más comprometidos y a quienes hacemos el llamado de que, bueno, todos son libres de ejercer sus derechos y la institucionalidad del país, la Policía Nacional Civil, es responsable de garantizarles y protegerles en el desarrollo de sus derechos, pero todo tiene que ser sin violencia. Los líderes políticos deberían de preocuparse por eso, de no dejar entrever, no dejar ninguna posibilidad a que haya gente que lo interprete de esa manera, como que se está haciendo un llamado a manifestarse o a expresarse. Por supuesto que es legítimo, pero que no vaya a dejarse entrever o haber un atisbo de que alguien interprete como lo que se debe hacer es ya un ejercicio de una situación violenta. Todos quisiéramos que en nuestro país cualquier persona, cualquier grupo, cualquier movimiento, independientemente de las ideas que tenga sobre la situación del país y las soluciones que proponga para ellas, participe y tenga la oportunidad en el marco del sistema democrático. Pero las instituciones deben de desarrollar las labores que le corresponden, ante lo cual pues debemos todos de ser respetuosos. Y si alguna persona, algún grupo no está satisfecho con ellas, no está de acuerdo, bueno, que lo exprese, que se manifieste en el marco de la ley. Pero, reitero, sin violencia. Aquí todos debemos de rechazar la violencia. Nadie debe de asumir una posición en el que haga algún llamado o una exhortativa a que haya una situación de ese tipo. Nadie quiere estar en un escenario de ese tipo. Nos preocupa porque seguimos de forma paralela situaciones en otros países de la región y aunque en nuestro país las condiciones son totalmente diferentes, tampoco debemos de dejar de analizar y de estudiar la realidad de estos países. Es nuestra responsabilidad considerar esos escenarios posibles y prepararnos para ellos. La Policía Nacional Civil es una institución que se ha preparado debidamente para enfrentar situaciones de esta naturaleza, es su responsabilidad, pero a las cuales pues nadie quiere llegar, nadie quiere estar en una situación de ese tipo. De forma que tenemos en nuestras manos las herramientas para prevenir esa situación. Todos debemos de rechazar, condenar ese tipo de acciones o llamados. Y ante todo son los líderes políticos los responsables pues de aclarar y hacer los llamados, pero siempre actuar en el marco de la ley, por supuesto en el libre ejercicio de los derechos que nos corresponden a todos los ciudadanos, pero sin violencia y en el marco de la ley. La policía no va a reprimir al pueblo, pero la policía está preparada si en caso hay alguna situación que requiera la intervención de esas unidades y esas especialidades de la institución policial. Bueno, sabemos que las elecciones están programadas para el 3 de febrero de 2019. Nos imaginamos que a ustedes como policía, como los encargados de garantizar la seguridad pública, bueno, les preocupa todo lo que pueda ocurrir previo a la elección y durante la elección, en el sentido de garantizar que el ciudadano pueda ir a ejercer su derecho al voto el día de la elección. Imagino que ustedes ya están dibujando el panorama en cuanto a cómo garantizar la seguridad durante la campaña electoral y luego, ya digamos, en el proceso electoral en sí. Bueno, a pesar de las amenazas que en cada proceso se han dado, hasta hoy todos los procesos eleccionarios, después de los acuerdos de paz, han sido en normal desarrollo, con seguridad, con tranquilidad. No podemos decir que hayan habido hechos, atentados u homicidios que tengan la motivación política. Sí ha habido algunos hechos que han afectado
algunos líderes políticos, candidatos, pero las investigaciones nos han demostrado que es sobre todo atribuible a otro tipo de causas, a otro tipo de circunstancias. De forma que en nuestro país hemos mantenido los salvadoreños con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues libre de ese tipo de amenazas. Acá el ejercicio, por ejemplo, de la función de los periodistas, de los protectores y defensores de derechos humanos, y también de las personas que tengan determinada opción política, que trabajen por ello, que busquen ser electos, no son personas que estén bajo una amenaza o expuestos a sufrir cierto tipo de atentados. Hasta hoy los procesos eleccionarios se han desarrollado con normalidad y ese ha sido el principal objetivo, de forma que la Policía Nacional Civil y todo el sistema de seguridad y justicia está trabajando en función de ello. La pasada elección, por ejemplo, pese a todas las amenazas y a la información que muchas veces pues, se tuvo al alcance, que se analizó, permitió que se pudiese obrar oportunamente y lograr prevenir algunos hechos. Esta elección de febrero del próximo año no tiene que ser la excepción. Y estamos trabajando desde ya para que también sea un proceso eleccionario en libertad y en el cual pues sea la mayoría del pueblo salvadoreño el que elija conforme pues a su voluntad. Ministro, en algún momento durante el periodo, digamos, previo a la elección del 4 de marzo de este 2018, yo me acuerdo que conversamos con usted y usted hacía advertencias a los políticos también respecto a los acercamientos que podrían tener en determinado momento a pandillas. Una situación que me imagino para ustedes es una señal de alerta que se repite pues ante un proceso electoral tan importante como el que va a vivir El Salvador el próximo año, en febrero. Bueno, lo hicimos buscando actuar preventivamente, puesto que tuvimos información que había ese tipo de acercamientos y se estaban buscando esos entendimientos. Y pues nuestra principal preocupación era que eso se tradujese en acciones de violencia, que la colaboración o contribución de un grupo criminal a determinado candidato o agrupación consistiera en amedrentar o amenazar al adversario o a las personas que pudiesen apoyar al adversario político. Al final eso no se produjo. Lo que sí tuvimos fue participación en determinados municipios, sobre todo, de estructuras de pandillas, pero bajo otras condiciones. Es decir, no hubo participación en hechos de violencia, que era nuestra principal preocupación, pero sí hubo movilización y en algunos casos también formaron parte del ejército de defensa del voto de determinados candidatos y partidos, lo cual pues debe de ser investigado. Las investigaciones en los municipios de Apopa, en los municipios de Usulután, que son los casos que ya están en instrucción o ya con condena, fueron casos que tardaron en su etapa de investigación inicial aproximadamente 2 años. No descartamos que más adelante, producto de las situaciones más recientes, haya otros casos en el futuro. Sin embargo, hasta hoy, pues lo que se produjo en la elección anterior, que era el escenario, digamos, más adverso que podía darse, que hubiese una participación de grupos criminales que consistiera en amenazar, en amedrentar o atentar contra el adversario. Eso no se produjo. La Policía Nacional Civil, las instituciones en general, actuaron de una forma muy proactiva, haciendo presencia, garantizando la libre movilización y el normal desarrollo de las actividades en el marco de la campaña política. Y ya el día de la elección, pues hubo un despliegue importantísimo de las instituciones que también pues logró prevenir ese tipo de hechos. La criminalidad en algunos municipios o en algunos lugares, pues dio otro tipo de apoyo, ya no consistente en el cometimiento de delitos. Una situación que hay que estar atentos. Debemos estar atentos puesto que el pasado reciente del país así nos lo indica, porque tenemos los casos de Apopa, tenemos el caso de Usulután, tenemos otros casos que nos orientan en esa dirección, que efectivamente los grupos de pandillas sobre todo y de crimen organizado en general en determinados municipios, en determinados territorios,
pues han actuado en favor, bajo alguna modalidad, de los candidatos o los grupos políticos en un momento dado. Y eso, por supuesto, que se traduce en algún tipo de recompensa o beneficio o algún otro tipo de situación que favorezca a dichos grupos. Y eso compromete la institucionalidad, como en este caso pudiese ser, siguiendo el ejemplo de Apopa, de una institución tan importante como un gobierno local. Debemos estar entonces atentos, y por eso es que cuando se dan este tipo de situaciones, nos llama a la preocupación en primer lugar, pero sobre todo a actuar preventivamente. Y pues es responsabilidad de las instituciones, pero consideramos que en muy buena parte de los líderes políticos de nuestro país, que se hagan los llamados pertinentes, todos son libres de hacerlo, a protestar o a movilizarse o a expresarse en la forma que se considere a bien. Los salvadoreños tenemos ese derecho y la institucionalidad del país ha obrado en busca de garantizarlo y protegerlo, pero no tiene que haber violencia. Entonces todos somos responsables de ello, no solo las instituciones, sino también los líderes políticos, de pues no hacer ningún tipo de llamado que alguna persona o algún grupo lo pueda interpretar como en esa dirección. Es decir, debemos de ser muy claros y explícitos en nuestros llamados. Esa es nuestra recomendación, ese es nuestro llamado. Ante todo, la Policía Nacional Civil, que sería la institución que le correspondería actuar en un momento dado, pues nadie quiere verse en una situación de ese tipo, pero es nuestra responsabilidad pues hacer los respectivos análisis, los estudios, obtener la información pertinente para pues tomar las medidas del caso. Pero confiamos en que la lucha del pueblo salvadoreño de tantos años de consolidar la democracia y un Estado constitucional de derecho, pues va a ser lo suficientemente fuerte para pues no permitir que en nuestro país nuevamente, por ese tipo de razones, haya hechos de violencia que hagan retroceder estos procesos en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para el señor Ministro de Justicia y Seguridad. Por ejemplo, estamos en un periodo de vacaciones, sabemos que la policía está en un estado de emergencia, pero hay otros temas que están muy vigentes, como por ejemplo el tema de las medidas extraordinarias de seguridad, que es una discusión que sigue pendiente en la Asamblea Legislativa. Ya sabemos que hay una fecha en la que estas medidas pues concluyen su vigencia, y es por eso que nos interesa el análisis del ministro sobre estas situaciones que han permitido sobre todo tomar medidas en las prisiones. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el señor Ministro de Justicia y Seguridad, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, y hablábamos sobre diferentes situaciones que están en las agendas periodísticas, a pesar de que estamos a las puertas de un periodo vacacional. Para muchos hoy inicia, digamos, ese periodo feriado, ese tiempo libre, pero hay temas que están muy vigentes, como por ejemplo el tema, ya les decía yo, antes de irnos a la pausa, de las medidas extraordinarias de seguridad. De parte del Ejecutivo hay peticiones para que algunas de estas medidas queden de forma permanente, pero esta es una decisión que en determinado momento se tiene que tomar en un órgano como la Asamblea Legislativa. Ministro, ¿cómo ven ustedes el panorama? De hecho, usted ha ido en diversas ocasiones a reunirse con los diputados para hablar de este tema. En una de las últimas ocasiones estuvo ahí incluso la Procuradora de Derechos Humanos hablando sobre esta situación, pero me gustaría que nos hiciera su evaluación como encargado de la seguridad pública y encargado de aplicar estas medidas que generaron mucha expectación en determinado momento. Bueno, en octubre próximo finaliza el plazo de vigencia de las medidas extraordinarias, y lo que hemos presentado ya desde hace varios meses es un proyecto de decreto de reforma a la ley penitenciaria para que algunas, no todas, ciertas disposiciones que hoy son de carácter extraordinario se incorporen a la ley penitenciaria. Básicamente aquellas que nos han permitido, que han sido más favorables para la institución, para mantener el control y seguridad en el sistema. Entre estas, la prohibición de tráfico de telecomunicaciones en los centros penitenciarios y todas aquellas disposiciones que nos permiten tomar determinadas medidas para garantizar
ese corte de tráfico. También busca este decreto de reforma a la ley penitenciaria restablecer algunas de las prohibiciones que hoy tienen las medidas extraordinarias, como las visitas familiares, por ejemplo, pero hacerlo en condiciones que no nos haga llegar a la situación anterior. Es decir, anteriormente todos conocemos que el Estado salvadoreño no tenía el control y seguridad en los centros penitenciarios. Básicamente era la población privada de libertad la que tenía el control dentro de los mismos, y desde la cual pues se continuaba cometiendo delitos, coordinando, dirigiendo, y en alguna medida incluso participando directamente a través de diferentes medios, sobre todo la comunicación telefónica celular, en el cometimiento de diferentes ilícitos. Eso lo hemos cortado, y el haberlo cortado ha constituido un duro golpe para la criminalidad y un aporte importantísimo también para haber mantenido una tendencia positiva a la reducción de diferentes delitos. Eso es básicamente el aporte de las medidas extraordinarias, pero por supuesto coincidimos y estamos conscientes que estas medidas extraordinarias no pueden ser de carácter permanente. No es nuestra intención tampoco perpetuarlas, al contrario. Creemos que El Salvador y su sistema penitenciario incluido debe vivir ya bajo determinadas normas estables, y pues que garanticen sobre todo el cumplimiento de las normas básicas, de las normas mínimas de tratamiento a la población privada de libertad, porque constituyen compromisos constitucionales, legales y también ante organismos internacionales por parte del Estado salvadoreño. Considerando todo eso, tomando en cuenta también todos los estudios e informes que diferentes organismos nacionales e internacionales han hecho de la situación de medidas extraordinarias con recomendaciones puntuales para el Estado salvadoreño, y también haciendo un estudio comparativo de las legislaciones penitenciarias de otros países que tienen una situación parecida a la que tiene El Salvador. Tomando en cuenta todo eso, hemos ya desde hace varios meses entregado a la Asamblea Legislativa un proyecto que tiene, pues, como ya dijimos, entre sus principales características el buscar que algunas de las medidas extraordinarias se incorporen a la ley de carácter permanente y que nos den las condiciones de garantizar la seguridad, pero también garantizar ciertos derechos a la población, como son las visitas familiares. Las visitas familiares, de acuerdo a este proyecto, se van a restablecer, pero serán en condiciones totalmente diferentes, porque para eso hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando y haciendo una fuerte inversión en mejorar la infraestructura penitenciaria, en establecer sistemas con el uso de tecnología que nos permitan mayor control, y en este caso, si se restablecen las visitas familiares, estas serán en las condiciones de orden y con los dispositivos de control que nos permitan, pues, impedir que las visitas familiares vuelvan a constituir una forma en la cual la criminalidad busca o forma parte de su modo de operar para el cometimiento de ilícitos, como puede ser para transmitir órdenes, instrucciones o para hacer otro tipo de coordinaciones. Garantizar esos derechos reconocidos en nuestra legislación, pero garantizar también que vamos a mantener el control y la seguridad, y que el sistema penitenciario no va a constituir más un factor de riesgo para la seguridad del país y un factor de riesgo para la seguridad de los salvadoreños. De forma que consideramos que tiene las condiciones básicas de garantizar determinados derechos en algunas condiciones y regular otros, como por ejemplo el de la visita íntima. La visita íntima no es un derecho fundamental. Entonces no es para que la criminalidad esté poniendo el grito en el cielo porque nosotros le queremos limitar o regular ese derecho. En ningún momento. Es decir, vamos a garantizar
los derechos fundamentales, pero hacerlo en condiciones de control y de seguridad. Lo que los salvadoreños debemos tener conocimiento es que detrás de todo este movimiento, por impedir, por obstaculizar que tales reformas se concreten, está la conspiración del crimen organizado, porque las medidas extraordinarias les han dado un fuerte golpe. Las medidas extraordinarias, entre otros aspectos, les han cortado, les han impedido el mantener esa comunicación fluida como anteriormente lo tenían. Y eso no solamente les impide la comunicación con sus familiares u otras personas, no. Lo que les impide es que tengan control sobre la actividad criminal, Ministro, que es la que les ha garantizado, Manuel, en el pasado, no solo ese control, sino también decidir sobre el producto de toda esa actividad, es decir, el dinero. Y hay suficientes casos de investigación conocidos ya por el pueblo salvadoreño en los cuales ha quedado claro eso, que los sujetos, los cabecillas, los que están en las cárceles, se han enriquecido, ellos directamente como individuos, y han acumulado fuertes cantidades de dinero, se han hecho de bienes, que hoy con las investigaciones, pues, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía se los han quitado, se los han ido incautando, y eso es lo que más daño, lo que más perjuicio se le ha ocasionado a la criminalidad con el desarrollo de estas medidas extraordinarias, y que hoy lo que buscamos es, pues, simplemente contar con las más básicas y más elementales, reguladas ya de una forma adecuada, que, por un lado, garanticen los derechos fundamentales, pero que también nos den la garantía de que los mecanismos de control para su desarrollo se van a tener y que no se conviertan en un riesgo para la seguridad. Ministro, hay una cantidad de pronunciamientos y de análisis que se hace, digamos, en diversos puntos, en sectores académicos, sectores intelectuales del Salvador, se habla sobre la situación de las prisiones. Por un lado, los organismos de derechos humanos hablan, mire, se está deshumanizando a los reos con la forma en que se está tratando. Por otro lado, escuchamos pronunciamientos que, es que la gente que maneja seguridad tiene que garantizarle, como usted ya lo decía, los derechos a los privados de libertad. Pero una de las preocupaciones grandes del ciudadano fuera también es el temor de que mucha de la gente que está presa salga en determinado momento y vuelva a sembrar zozobra en zonas en las que, digamos, la policía ya tiene cierto control. Y esto debido a que tal vez gente que está dentro de las prisiones pues vuelva a operar y vuelva a convertir esas cárceles en centros, digamos, de operaciones para manejar, digamos, hechos delictivos fuera. ¿Consideran ustedes que en determinado momento se puede llegar a perder el control que se tiene sobre las prisiones, de continuar, digamos, este debate o de continuar este tipo de decisiones, de no tomar las decisiones que se tienen que tomar en este momento para, digamos, garantizarle a ustedes las herramientas de tener el control sobre las cárceles y sobre los más de 40.000 reos que están ahí? Pudiese llegar a perderse. Por eso es que hemos planteado nosotros, dentro de este proyecto, aquellas disposiciones más básicas, las más elementales. Consideramos que si no se aprueban, sí pudiese el Estado perder de forma gradual ese control que hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque hoy el mantener bajo estas medidas estrictas de control a la población privada de libertad, de prohibir visitas familiares, visitas íntimas, mantener en alguna medida limitada de su libertad ambulatoria dentro de los centros a esta gente, el no permitir que salgan a diligencias judiciales o cualquier otro tipo de diligencia, pues nos ha dado el espacio, el tiempo para reconstruir el sistema en primer momento. Primero para sacar adelante todos esos grandes proyectos constructivos de centros penitenciarios modernos, humanos, pero con las condiciones de seguridad necesarias, todo lo que requiere ya una infraestructura de ese tipo. Y puesto de que los porcentajes de sobrepoblación son altos todavía, y aunque dentro de nuestros planes están diferentes sistemas y mecanismos legales, de tecnología, de cómo vamos a ir reduciendo eso en el mediano y largo plazo, pero todavía vamos a pasar varios años con
una sobrepoblación, de forma que tenemos que intervenir los otros centros, los centros antiguos, aquellos centros más viejos, pero que con readecuaciones y la implementación de sistemas los podemos poner en condiciones para hacerle frente a esta situación. Si no contamos con esas disposiciones o con esas medidas, pues pudiésemos no avanzar lo suficiente o no culminar o finalizar estos proyectos. Y pues la criminalidad va a tener mejores condiciones para comunicarse, para restablecer esos mecanismos de coordinación que antes tuvo. De forma que nosotros consideramos que hemos estudiado esta situación suficiente tiempo, hemos asistido varias veces ya, y no solo nosotros, también la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, y todos hemos coincidido en el beneficio y la conveniencia que algunas de las medidas hoy extraordinarias pasen a incorporarse de forma permanente en la ley. Que tenemos que hacer aquí un justo balance. Por un lado, por supuesto, está pues la preocupación de que se garanticen los derechos de la población privada de libertad. Y en eso estamos trabajando, porque ese es el principal objetivo del sistema, garantizar, cortar ese círculo vicioso que hoy no ha permitido que las personas que están dentro de las cárceles se rehabiliten. Y ustedes ven cómo el principal esfuerzo de la institución y del Estado es desarrollar los programas de rehabilitación que nos permitan eso en el futuro, que las personas que están en las cárceles adquieran conocimientos, habilidades, aptitudes nuevas para que se reinserten de una forma efectiva en la sociedad una vez cumplan su pena de prisión. De forma que esa es la principal preocupación. Por un lado está, digamos, enfocarse en los derechos de los privados de libertad, pero yo me pregunto, ¿por qué hasta hoy surge esa preocupación por los derechos y las condiciones de las personas que están privadas de libertad? Si por años estuvo esa situación totalmente desatendida y las cárceles eran bodegas de gente con porcentajes de sobrepoblación de más del 400%. Y hoy, con todo este trabajo que hemos hecho, lo hemos reducido a menos de la mitad, la sobrepoblación, habilitado centros penitenciarios más humanos, con mejores condiciones, a garantizar atención en salud, los procesos de rehabilitación y toda una infraestructura de centros abiertos, de granjas, de centros de detención menor, que nos garantizan que la población privada de libertad está desarrollando esos procesos de rehabilitación, que le van a garantizar el día de mañana reinsertarse en la sociedad. Hoy es que estamos velando por esos derechos. ¿Y por qué entonces surge hoy esa preocupación? Por supuesto que es legítima, y todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por proteger y garantizar esos derechos están en el legítimo ejercicio de ese trabajo. Y nosotros lo respetamos y lo apoyamos, pero no podemos tampoco pasar por desapercibido que hay un fuerte trabajo de la criminalidad por impedir por cualquier medio posible el que no se concrete este objetivo, que no hayan ya medidas que nos permitan mantener ese control y seguridad en 6 de 23 centros. Eso no lo podemos tampoco pasar por desapercibido. El sistema en general está en completa normalidad. Son 6 centros donde hay aproximadamente 15.000 personas privadas de libertad que están bajo estas condiciones. El resto del sistema, al contrario, ahí hay mucho trabajo, hay mucho orden, mucha seguridad, y la población privada de libertad está en los procesos de rehabilitación, trabajando muy fuertemente, aprendiendo, yendo a la escuela, estudiando y sobre todo adquiriendo nuevos conocimientos, trabajando en talleres de carpintería, de panadería, de metalmecánica, en proyectos agrícolas que nos van a garantizar en el futuro precisamente
tener ya procesos de reinserción a la sociedad de las personas que cumplan su condena. Ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Sabemos que para ustedes como seguridad pública no es un periodo, digamos, en el que precisamente se van a vacacionar, porque muchos elementos de la Policía Nacional Civil van a estar trabajando para garantizar la seguridad, digamos, en centros como las ferias, los centros turísticos, las carreteras. Entonces sabemos que mientras parte de la población tal vez vamos a tener, aunque sea un día libre, para los elementos de la policía, pues estos son días de mucho trabajo. Sabemos que es una labor difícil, que a veces le llega a costar hasta la vida a los elementos de la Policía Nacional Civil, el entregar pues su tiempo e incluso el tiempo que le pueden dedicar a su familia, a cuidar a las familias del resto de salvadoreños que descansamos. Nosotros le queremos agradecer a usted y a través de usted pues decirle gracias también a los elementos de la policía que están cumpliendo con su trabajo en las calles. Muchísimas gracias por el apoyo y felicitaciones a los salvadoreños, sobre todo a los capitalinos, en este periodo de vacación, que lo disfruten. Hay que actuar proactivamente también, preventivamente, colaborar con las instituciones, sobre todo con la Policía Nacional Civil, y hacer de este periodo vacacional de agosto de 2018 un periodo en tranquilidad, en paz y pues de descanso para todos los salvadoreños. Así que felicidades. Bueno, cerramos nosotros así el espacio de la entrevista. Le recordamos a usted que es 1 de agosto. Para San Salvador es el inicio de los festejos en honor al Divino Salvador del mundo y para la mayoría de ciudadanos pues el inicio de un periodo de vacaciones. Vamos a cerrar así el espacio de la entrevista correspondiente a este día. Vamos a ir hasta la sala de Noticiero Hechos. Ahí está Lorena y Célida que tienen mucho más que contarnos. Vamos con ellas.